Este es un tema que como cristianos debemos no solo verlo durante una prédica, debemos revisarlo, debemos estudiarlo, debemos vivirlo. ¿Por qué? Vamos a ver que son 8 bienaventuranzas. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos decir, bueno, yo tengo 3, a veces 2, a veces 5, cuando amanezco de buen genio entonces son 6. No, Cristo vino a este mundo a ser íntegro, a mostrarnos a través de su vida lo que es vivir en bienaventuranzas. Entonces, quiero que entremos en contexto rápidamente. Estamos en el capítulo de Mateo. El capítulo 3 y 4 habla acerca de Juan el Bautista preparándole a Jesús el camino. Todo el mundo sabía cuál era la consigna de Juan el Bautista, ¿cierto? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Luego viene Jesús y es bautizado por Juan el Bautista. Luego de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Todos sabemos a qué, ¿cierto? A ser tentado por el demonio. 40 días con sus noches sale Jesús fortalecido después de esa tentación y empieza a predicar igual que Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Punto número 1. Juan y Jesús predicaban lo mismo, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso que hay que dar para acercarse a Dios, ¿cierto? Luego viene el nuevo nacimiento, luego viene la vida en el Espíritu. Entonces, luego de que Jesús empieza a predicar esto, empieza a hacer sanidades, empieza a recorrer Galilea, dice que Tiro, Sidón, que todas estas partes él las recorría. En ese camino, él empieza a sanar y empieza a hacer cosas sobrenaturales, milagros, y empieza una multitud a reunirse en pos de él. Llegamos a este punto, las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios que se reunió una multitud, tanta que le tocó a Jesús subir a una montaña para empezar a predicar. Familia, siempre que vayamos a la palabra, miremos que el Señor le está hablando es a los hijos de Dios. No solo a las personas que asisten, sino a los hijos de Dios. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque Jesús da esta enseñanza de las bienaventuranzas y dice la palabra de Dios en Lucas, en el mismo escenario. Si quiere apunte la cita y la busca en su casa. Dice Lucas 6:20. Entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, había una multitud, pongámonos en el escenario, había una multitud de gente, pero Jesús de su multitud viene y dirige la mirada a sus discípulos y les empieza a enseñar, como diciéndoles, esto es para ustedes. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cogerlas en el aire, como se dice, cuando el Señor empieza a hablarnos entre líneas. Eso es hablarnos entre líneas. Y el Señor empieza a predicar las bienaventuranzas. La primera, vamos a hacer el resumen rápidamente. La primera está en Mateo 5:3. Yo voy a compartirles en Nueva Versión Internacional. Los pongo en contexto. El 5, el 1 y el 2 dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomándole él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Vimos una serie. ¿Alguien se acuerda del primer mensaje de la serie? Dichosos los pobres en espíritu. ¿Alguien le quedó una enseñanza en su corazón? No. La idea es la siguiente. La idea es revisar rápidamente las bienaventuranzas. La primera que el Señor Jesucristo hace dice son los pobres en espíritu. ¿Cuáles son las personas pobres en espíritu? ¿Alguien me puede decir quién es alguien pobre en espíritu? ¿Alguien hambriento de las cosas de Dios? ¿Quién más? Alguien que tiene necesidad de la presencia del Señor. ¿Alguien más? Hambre y sed del Señor. Entonces, la primera bienaventuranza tiene que ver con eso, con las personas que son dependientes de Dios. Por favor, diga, dependiente de Dios. Póngase la mano en el corazón y haga esa declaración de: hoy declaro que dependo totalmente de Dios. Una persona bienaventurada, pobre en espíritu, es aquella que tiene a Dios en todo, en todo. Me recuerda la historia de un amigo que a punta de oración,
a punta de venir a la presencia de Dios, esa necesidad, esa hambre del Señor, lo trajo a sus pies y clamó por su hijo, y clamó por su hijo, y que fuera el Espíritu Santo arrancándolo de las tinieblas, poniéndolo en tierra firme, y el Señor lo escuchó. Años después, ver a este muchacho y decirle, a este muchacho que fue rescatado de las tinieblas, de pronto él no supo el proceso por el que pasó su padre, pero fue puesto en la luz. Y decirle al papá, ay papá, pero usted para todo es Dios. Para todo es Dios. Ese hombre es un ejemplo para mi vida, es un testimonio para mi vida, de la constancia, de lo que es ser pobre en espíritu. Yo les dije al principio que todas las bienaventuranzas eran un reflejo del carácter de Cristo. Cristo, siempre que hacía un milagro, Cristo siempre que hacía esas sanidades, siempre que venía y daba las enseñanzas, dice la palabra de Dios que Él se retiraba a orar. Él se retiraba a orar. Se iba al monte, se iba a la montaña, pero siempre se iba solo a orar. En esta noche, a través de las bienaventuranzas, yo quiero que nos confrontemos como hijos de Dios. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Como hijos de Dios, ¿le estamos dedicando un momentico a la oración? ¿O estamos ahí como flojitos? La oración es gracias Señor por este día, mientras nos bañamos, nos cambiamos, en el nombre de Jesús salgo y que todo me salga bien. Amén. O el popular cuando está en el restaurante, tú me lo das, yo me lo como en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está nuestra oración? Para llevar una vida de oración, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenía Jesús con Dios? Tenía intimidad. Tenía comunión. ¿Qué sacamos de tener intimidad y comunión con el Señor? Conocerlo. Conocerlo. Cuando tú conoces a una persona, te entiendes con ella, tienes una comunicación fluida con ella, tienes una confianza puesta en esa persona y sabes que esa persona te va a colaborar, te va a ayudar y que nunca te va a defraudar. Entonces en esta noche empecemos a mirar si somos pobres en espíritu o nos creemos ricos en espíritu. Que es nuestro orgullo, que son mis cosas, que mi confianza está puesta en la cuenta bancaria o en las cosas que yo tengo. Quiero llevarlos a eso, a que por cada bienaventuranza nos confrontemos. La primera es ¿qué? ¿Ser pobres en qué? En espíritu. Y tiene que ver con tener esa relación con el Padre. La segunda bienaventuranza, el versículo 4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Familia, esta bienaventuranza es literal. Los que lloran, a los que nos salen las lágrimas. ¿Por qué? Por las cosas del reino. ¿Cuándo vamos a llorar? Cuando nos volvemos sensibles, cuando tenemos empatía a las cosas del Espíritu. Cuando nos duele, nos conduele las cosas, las injusticias, las necesidades. Ahí somos sensibles nosotros. Pero ¿cuál es la recompensa? Porque cada bienaventuranza trae su recompensa. La bienaventuranza del versículo anterior era que nosotros seremos herederos del reino de Dios. Esta bienaventuranza dice, porque serán consolados. Cuando nosotros lloramos por cosas del reino, el que nos va a venir a consolar directamente es el Rey. ¿Sí? No va a haber consuelo de hombre, no va a haber consuelo de ninguna cosa anímica. Es el consuelo que Dios da. Y es extraño y a veces hasta curioso ver que Jesús lloró en la palabra. ¿Sí? Usted va allá en su casa y busca Juan 11:32. Lo pongo en contexto, es cuando fallece Lázaro y viene Jesús y ya él está muerto. Él está en la fosa, él está allá. Y dice la palabra en el versículo 33 de Juan 11:33. Jesús, al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Versículo 35. Jesús lloró. Fijémonos, el Señor era sensible. El Señor era Dios, pero era sensible. Debemos despertar, familia, nuestra sensibilidad en los asuntos del reino. No debemos ser insensibles, no debemos ser duros de corazón, ¿sí? Fíjese que la palabra está diciendo, no está mal que lloren, porque Dios los va a consolar, ¿ok? Vámonos a la siguiente bienaventuranza. Versículo 5. Dichosos, ¿los qué? Los humildes. En otra versión dice los mansos. ¿Por qué serán dichosos?
Porque recibirán ¿qué? ¿Qué entendemos por mansedumbre? ¿Qué entendemos por humildad? ¿Alguien? Mansedumbre, humildad. Una vez le decían manso, ¿no? Esa persona que le hacen, no se ofenden, todo normal. Y fíjese que es lo contrario. Fíjese que la humildad y la mansedumbre en el original vienen de la palabra fortaleza de carácter. Ojo, fortaleza de carácter, no carácter fuerte, ¿sí? Porque el carácter fuerte es esa persona que cree que respondiendo duro o gritando, es que mi carácter es así. No, fortaleza de carácter. ¿En qué radica la fortaleza de carácter de los humildes? Una persona humilde es aquella que es firme. Una persona humilde es aquella que es fiel, que nada de su entorno lo va a conmover en su fe, en su convicción. Esa es una persona humilde. Esa es una persona mansa. Aquella persona que viene, lo ofende, es que usted es un cristiano que no sirve para nada y se mantiene firme. Es una persona que viene, lo tientan, venga, haga esta vuelta así torcida, una firmita acá y se gana esta platica. No, ¿por qué? Porque está firme. Eso es ser humilde. ¿Ok? ¿Qué es la recompensa de ser humilde? Dice que recibirán la tierra como herencia. Entonces, hemos visto ya 3 bienaventuranzas. La primera es ¿qué? Ser pobre en espíritu. La segunda, dichosos los que lloran, los que son sensibles. La tercera tiene que ver con ¿qué? Con humildad, con mansedumbre. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente la siguiente. Versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Todos sabemos que la palabra justicia que se habla en la Biblia no es la justicia de los hombres. ¿Es la justicia de quién? De Dios. Ojo, mire lo que dice el versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia es hacer todas las cosas que Dios nos manda. Eso es lo justo. Esa es la justicia de Dios. Justicia es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si un cristiano mantiene todos los días su hambre y su sed de justicia? Estará enfocado en hacer las cosas del reino. Estará enfocado en hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia de alguien que vive, familia, alguien que vive en santidad. Les pongo este ejemplo. Santidad no es salir a la calle después de un servicio, un domingo, y mirar a una chica linda y decir, tengo que vivir en santidad, tengo que vivir en santidad, tengo que vivir en santidad. Santidad no es entrar a una página y ves ahí una imagen pornográfica, tengo que vivir en santidad, tengo que vivir. No, santidad es esto, vivir con hambre y sed de justicia. Porque si te enfocas en hacer las cosas de Dios, vas a estar ocupado haciendo las cosas de Dios y no vas a tener tiempo. No va a estar desocupada tu mente, no va a estar tu carne ahí como buscando placer. No, ¿por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Fíjese el Señor cómo nos manda a vivir en santidad. No es negarnos, no es pelear contra nuestra carne, contra nuestros deseos. Es hacer la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, si yo me ocupo de las cosas de Dios, Él me va a ayudar a vivir en santidad. Y vamos a estar así como antes pensaba uno, ay Señor, líbrame de las tentaciones, ay Señor, que no me llame, ay Señor, que no se me aparezca. Si viene de pronto es cosa de Dios y llega. No, así no es. Estos, los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, van a ser saciados. Y al igual que la consolación que proviene del Señor, ¿de quién va a provenir su saciedad? De Dios. Y ahí es donde cobra vida el versículo de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Es solo cuando nosotros tenemos hambre y sed. Hambre y sed. Pero cuando ya nos sentimos indigestados de la justicia de Dios, salimos al mundo, se nos acaba la emoción, llegamos acá un domingo y el martes que no nos hablen, y el martes que no nos busquen. ¿Por qué qué? Estamos otra vez en nuestra carne. Entonces la invitación de esta bienaventuranza es a que vivamos constantemente
hambrientos y sedientos de la justicia de Dios. La siguiente bienaventuranza. Dichosos, el versículo 7. ¿Dichosos quiénes? Compasivos, misericordiosos. ¿Por qué serán dichosos? Porque serán tratados como. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Si yo soy compasivo con mi prójimo, mi rey, mi Dios me va a tener ¿qué? Compasión. Y mire, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es exacta y la palabra de Dios es perfecta. Y el mismo Jesucristo nos dejó en su palabra el mejor ejemplo de compasión. ¿Alguien sabe cuál es? La historia del samaritano. Y fíjese, el contexto de esta historia ¿cuál es? Llega un entendido, un doctor de la ley, un teólogo, y le dice al Señor: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces fíjese lo que el Señor le va a decir. Cuando esta persona le pregunta algo, el Señor le va a responder lo que tiene que hacer. ¿Qué le preguntó al doctor de la ley? ¿Qué debo hacer para qué? Heredar. Diga conmigo, heredar. Póngase la mano en el corazón y diga: yo quiero heredar la vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos lo muestra con la historia del samaritano. Jesús le dice al doctor de la ley: ¿qué dice la palabra de Dios? Y el doctor de la ley, como se la sabía al pie de la letra, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dice Jesús: haz eso y vivirás. Pero el doctor de la ley no sabía la interpretación, entonces viene y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Entonces viene Jesús y le cuenta la historia. Todos la conocemos, ¿cierto? Va una persona de viaje, la agarran los ladrones, lo golpean, lo saquean, queda esta persona ahí botado en el piso. Y fíjese Jesús cómo es de perfecto. Dice que pasaba un sacerdote y lo vio. Un sacerdote que predica compasión, pero no la tuvo, pasó de largo. Un sacerdote. Luego dice que viene un levita, alguien que servía en el templo. Traigamos la colación. Pasó un ujier y lo vio ahí golpeado y dijo: uy, no, voy tarde para el servicio y me ensucio el uniforme. No tuvo compasión. Pero fíjese el Señor cómo es tan duro con los hijos de Dios, ¿no? Dice que pasaba un samaritano. Y usted lee la historia y los samaritanos, nada que ver con el Señor, nada que ver con la iglesia, nada que ver con los levitas, nada que ver con los sacerdotes. ¿En dónde está lo lindo de la historia? La compasión. Dice que esta persona lo coge, lo sana, le limpia sus heridas, se las venda, se baja de su cabalgadura y lo monta, lo lleva hasta una tienda, hasta un hostal. Y ahí no para la cosa. Usted coge la escritura y la lee despacito, y dice que esta persona lo cuidó. Y no fue un ratico, toda la noche estuvo pendiente de él. No con eso, al otro día se levanta y le dice al dueño del hotel, le dice: ¿sabe qué? Ahí le dejo estas monedas. Si hace falta plata, cuando yo vuelva, se lo pago. Eso es compasión. ¿Quién es el prójimo? En estos momentos, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? La persona que está a tu lado. Podemos amar a nuestros padres, podemos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero si salimos a la calle y vemos que podemos ayudar y no lo hacemos, no tenemos compasión. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los que son compasivos, porque serán tratados ¿con qué? Con compasión. Familia, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos manda a ser aplicada. ¿Quién no quiere ser tratado con compasión de parte de Dios? Amén, ¿cierto? Vamos a seguir. Ya hemos visto los pobres en espíritu, los que dependen de Dios. Ya hemos visto los que lloran, los que son sensibles a la palabra del Señor. Ya hemos visto a los humildes, a los que tienen fortaleza de carácter. Ya hemos visto a los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Y acabamos de ver a quiénes, a los compasivos. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Versículo 8. Dichosos los de corazón, ¿qué? Limpio. ¿Por qué van a ser dichosos?
verán a Dios. Verán a Dios. ¿Qué hay en tu corazón esta noche? ¿Qué estamos guardando en él? ¿Qué no nos deja ver bien? ¿Qué estamos mirando? Queremos ver a Dios, pero en mi corazón todavía hay una raíz de tristeza, o de amargura, o de dolor, o de envidia. Hay afán, hay ansiedad. ¿Eso me va a dejar ver a Dios? No. Y ahí no dice que si no ve, pues póngase gafas espirituales. No. Tenemos que aclarar nuestro corazón para poder ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué guardamos en el corazón? Nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Ahí guardamos todo eso. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que vamos a ser dichosos si lo tenemos limpio, porque así vamos a ver los Dios. Hoy te pregunto, ¿qué estamos guardando en el corazón? Avancemos. Versículo 9. Dichosos, no, esa no, 9. Dichosos los que trabajan, ¿por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz, ¿cómo serán llamados? Pero aquí no hace referencia a los que están ahorita ni en La Habana ni en Cartagena. Vámonos a la palabra, vámonos a la palabra. Vamos a zambullirnos en la palabra. Aquí está hablando Dios acerca de los pacificadores. Familia, les tengo una noticia. Yo les he dicho acá que no solo somos hijos, sino que somos ¿qué? Siervos y administradores. Resulta que esta noche hoy sobre nuestros hombros nos pone otra responsabilidad. Sean pacificadores, porque es a través de nosotros que va a llegar la paz de Dios al mundo. El Señor nos ha encomendado eso, y Él nos dio la entrada de ser pacificadores cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a verlo en la palabra. Regálame 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, vamos a leer 3 versículos, del 18 al 20. Familia, en las pantallas, 2 de Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de ¿quién? ¿Qué hizo por medio de Cristo? ¿Nos qué? Consigo mismo, y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Miren lo que dice el 19. Esto es, o sea, el ministerio de la reconciliación, ¿en qué consiste? Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos, ¿a quiénes? Por favor, póngase la mano en el corazón. El Señor me ha encargado, diga, a que sea un pacificador, encargándonos a nosotros el mensaje de la ¿qué? Reconciliación. Fíjese el 20. Así que somos ¿qué? Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ya sabemos cuál es la función. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Somos pacificadores. En nuestro lomo está la carga, el trabajo de salir a ser pacificadores. Allá están firmando un acuerdo, pero todas las personas que viven a tu alrededor, empezando por tu casa, por tu barrio, por tu empresa, por tu colegio, por tu universidad, van a recibir la paz cuando reciban a Cristo Jesús en su corazón. El día que pase eso, vas a empezar a ser ese pacificador que Dios quiere que seas. El día que eso pase, cuando tú vivas bajo ese principio de ser el pacificador del Señor, el mundo va a conocer la paz. Es esa paz que está en su palabra. Es esa paz que trae alegría. Es esa paz que trae felicidad. Es esa paz que nadie entiende. Que tú estés feliz. Oiga, pero si el comercio está solo, nada te roba la paz. Oiga, pero si es que mire lo que está pasando, su vecino le está dañando la casa, nada te está robando la paz, porque eres un pacificador. Pero es a través de tu diario vivir que eres pacificador. No es solo decir yo soy cristiano, reciban la paz del Señor. No, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no solo nos volvimos hijos de Dios, hicimos las paces con Dios.
Fíjese la misericordia de Dios. Somos nosotros los que los ofendimos y Él está esperándonos para reconciliarse con nosotros. Hoy te invito a que seas ese pacificador. Vamos a ver los 3 últimos versículos. Mateo 5, 10, 11 y 12. Con este cerramos la serie de las bienaventuranzas. Versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Vamos a detenernos un momentico en el 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, ¿la causa de quién? ¿La causa de Dios o la causa mía? La causa de Dios. Por eso teníamos que hacer el recorderis de las bienaventuranzas. Esas son las causas de Dios. Que seamos pobres en espíritu, que seamos sensibles, que tengamos fortaleza de carácter, que tengamos un corazón limpio, que seamos pacificadores, que tengamos hambre y sed. Esa es la causa del Señor. A eso es a lo que Cristo nos está llamando. No a que digan, ay, qué mensaje tan hermoso. Voy a ver si la semana que viene o el mes que viene empiezo con la primera, o con la más fácil, con la de ser compasivo, y voy y busco lo que tenga para regalar. No, el Señor quiere que nosotros, al igual que Él, vivamos y caminemos en integridad. ¿Por qué les digo que nos detengamos acá? Porque uno siempre quiere que hace un trabajo, cuando uno hace un trabajo bien, recibir cosas buenas. Pero fíjese lo que nos está diciendo el Señor, lo que nos espera. Cuando por mi causa, dice Dios, ¿sí? Ustedes van a ser insultados, ustedes van a ser perseguidos y ustedes van a ser ¿qué? Calumniados. Entonces, antes de irnos, vamos a ver. Ya miramos las causas del Señor, ¿cierto? Pacificadores, pobres, para su hambre y sed de justicia. Esas son las causas del Señor. Pero ojo, no nos vengamos a excusar. No nos vengamos a excusar a que por la causa de nosotros nos insulten, a que por las causas de nosotros nos persigan, o a que por las causas de nosotros nos calumnien. ¿Cómo es eso? Dirá usted. Ya sabemos cuál es la causa de Dios. Que por mi causa de carne me insulten. Ay, este cristiano, y que cristiano, le di el adelanto del trabajo y no salió con nada. Se comió la plata del trabajo, se comió lo del adelanto y no me puso el trabajo. Y es que cristiano. Y yo dice que le doy a este el trabajo porque era cristiano. ¿Por qué nos están insultando? ¿Por las causas de Dios o por las causas del hombre? ¿Sí? Ojo, a eso es a donde debemos llegar nosotros, a llevar esa vida como quiere Jesús. Que no nos insulten cuando queramos hacer nuestra voluntad. Que no nos insulten cuando queramos imponer nuestras reglas, por causa mía o por la causa de Dios. Que no nos persigan cuando tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? Se te van a presentar las tentaciones. No las va a poner Dios. Dice la palabra de Dios que Él no pone tentaciones, que Él pone son pruebas. Te van a perseguir para hacerte caer cuando es por causa del Señor. Pero cuando a ti te persiguen para hacerte una prueba de paternidad, no es por las causas del Señor. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Cuando a ti te persiguen porque te vieron en una cámara que golpeaste un carro, lo rayaste y te fuiste volando, no es por causas del Señor. ¿Por qué? Tenemos que entender eso esta noche. ¿Queremos caminar con Cristo? Fíjese que el Señor nos está dando todas las pautas. El Señor nos está mostrando todo. Y a través de estas 8 bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas, es donde nosotros nos debemos fortalecer. ¿Saben ustedes cómo se llama la institución donde se guardan los secretos de seguridad, las estrategias de seguridad del país de los Estados Unidos? Pero el sitio, ¿el qué? El Pentágono. Hoy el Señor nos está mostrando el octágono, las 8 bienaventuranzas, donde está nuestra base, donde está nuestra fuerza, donde está nuestra seguridad de caminar con Cristo. Vayan a la palabra. Cuando tengan dudas, vayan a la palabra. Cuando se sientan mal, vayan a la palabra. Cuando se sientan saciados en el Espíritu, vayan a la palabra.
Cuando se sientan que están endurecidos y están dejando de ser compasivos, vayan a la palabra. Ya para cerrar, quiero compartirle lo siguiente. Yo quiero que usted llegue esta noche a su casa y le voy a pedir un favor. No coja su celular, no prenda el computador, no prenda el televisor. Coja la Biblia. Coja la Biblia y busque Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y oye, el 5, el 6 y el 7. Yo les decía al principio que las bienaventuranzas es el inicio del sermón de la montaña. No es el final, es el inicio. Es el inicio donde en los primeros, lo vimos acá, 13 versículos, el Señor nos muestra cómo debemos obrar, cómo debemos actuar para lo que se viene. Y usted vaya a la palabra y mira, todos los temas que siguen después de las bienaventuranzas. Es un solo sermón. Es un solo sermón. Ahí no interrumpe el 6 que Jesús se fue para otro lado, el 7 que llegó a este otro lado. No. Jesús desde que se sube a esa montaña empieza y hable y hable y hable y enseñe y enseñe y enseñe y muéstrele a la gente cómo debe ser. Y tú analizas todo lo que viene a continuación. Yo lo apunté acá. Tú vienes y miras, y las bienaventuranzas, según los temas que siguen, nos enseña a llevar una vida en integridad, siendo pobres en espíritu, para que dependamos siempre de Dios. A llorar por lo que nos conmueve, para recibir su consuelo. A ser humildes, para tener fortaleza de carácter y mantenernos firmes. A tener hambre y sed de su justicia, para ser saciados por Él y vivir en santidad. A ser compasivos con mi prójimo, para que el mismo Dios me trate con compasión. A tener un corazón limpio para poderlo ver claramente y sin distorsiones. A ser pacificadores para que el mundo reciba y viva la verdadera paz. Y a ser insultados, perseguidos y calumniados solo por la causa del Señor. Familia, si hacemos esto, no es carga cumplir un mandamiento. Si hacemos esto, no es carga ser fiel. Si hacemos esto, no es carga ser honrado. Si hacemos esto, no es carga hacer lo correcto. Ya para cerrar, quería compartirle lo siguiente. Si yo recibo algo en esta noche, quiero hacerle esta pregunta y nos la vamos a responder cuando terminemos de orar. Basados en lo que hemos compartido, ¿alguien en su corazón siente que debe cambiar algo en su vida? ¿Sí? De eso se trata la palabra, de que nos incomode, no de que nos agrade siempre, que nos incomode. La Biblia habla acerca de la vida en Cristo Jesús como una carrera, ¿cierto? Un hermano que siempre lo dice, Carlitos Velázquez, es que el cristianismo no es una carrera de embalaje, no es de 100 metros, es una maratón. Es una maratón. Hoy lo compartíamos en la célula antes de bajar a la reunión. Y el que se mantenga firme hasta el final, este será salvo. Familia, no nos conformemos con ser hijos de Dios. No nos conformemos que ya somos salvos. Tenemos que seguir luchando para poder experimentar aquí en la tierra las recompensas de las bienaventuranzas. Tenemos que esforzarnos para que aquí en la tierra nosotros recibamos esa recompensa. No es, ay sí, tan bonito, esperemos a que muera y parta y allá voy a recibir todo. No, aquí en la tierra el Señor nos va a consolar, nos va a saciar, nos va a proveer, ¿sí? ¿Por qué estaba tocando el punto de la carrera? ¿Cada cuánto se hacen los olímpicos? Cada 4 años. ¿Alguien ha escuchado hablar de Michael Phelps? ¿Sí? Un nadador profesional, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Sabe qué hace Michael Phelps de un olímpico a otro olímpico? Se prepara, se cuida, se guarda, se ejercita durante 4 años. Él no espera a que falte un mes para tratar de coger físico. Una persona que durante 4 años se prepara. Usted mira la biografía de él y él dice que no deja de entrenar ni un día. Para él no hay domingos, para él no hay día de acción de gracias, no hay 1 de enero, no hay Viernes Santo. Él se prepara y dice que haciendo así gana 30 días más de entrenamiento al año.
Y dice que esos 120 días de más de entrenamiento es lo que lo tienen donde lo tienen. Yo quiero seguirlo motivando, hermano, a que haga lo mismo. No esperemos a la siguiente prueba. A mí me da escalofrío cuando el pastor acá se para y dice: es que nosotros los hijos de Dios debemos vivir de triunfo en triunfo y de victoria ¿en qué? ¿Usted sabe cuál es el trasfondo? ¿Usted sabe qué tiene que hacer para ganar un triunfo y para ganar una victoria? Tiene que guerrearla, tiene que pelearla. El Hijo de Dios no descansa en su espíritu. El Hijo de Dios siempre está preparándose. El Hijo de Dios siempre está ejercitando su espíritu. Entonces, familia, hoy quiero invitarlos a que miremos en nuestro interior y veamos de ese octágono qué debemos cambiar, qué debemos mejorar, de ese octágono de bienaventuranzas, de seguridad, qué debemos aplicar en nuestra vida. Son todas las 8. No podemos vivir con una o con 2. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga